En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, 16, 13, 19. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado nadie, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos para todos en este día sábado 29 de junio. Celebramos con júbilo la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Esta solemnidad es una de las más antiguas y solemnes del año litúrgico. Mucho antes de la fiesta de Navidad, y en el siglo IV, se celebraban 3 santas misas en las basílicas de San Pedro, de San Pablo extramuros, y en las catacumbas de San Sebastián, donde fueron escondidas sus reliquias para evitar su profanación. Con la fuerza de la fe y el amor a Jesucristo, anunciaron el Evangelio, siendo los 2 martirizados durante la persecución de Nerón: San Pedro en la colina vaticana en el año 64 y San Pablo en las 3 fuentes en el año 67. Que estos 2 hombres de Dios nos alcancen toda bendición. Nuestro espacio Palabra, Espíritu y Vida ofrece unos puntos de reflexión. Permítanme hacer, pues, por tanto, algunas reflexiones. En las partes narrativas de su Evangelio, Mateo acostumbra seguir el orden de Marcos. Tal vez él cita otra fuente conocida por él y por Lucas. Pocas veces presenta informaciones propias que aparezcan solo en su Evangelio, como en el caso del texto de hoy. El diálogo entre Jesús y Pedro recibe diversas interpretaciones, incluso hasta opuestas en las iglesias cristianas. En la Iglesia Católica constituye el fundamento del primado de Pedro. Sin disminuir a propósito la importancia de este texto, hay que situarlo en el contexto en el cual los otros textos muestran las mismas cualidades conferidas a Pedro, son atribuidas también a otras personas. Hagamos unos puntos de reflexión en torno al Evangelio de hoy. Primero, las opiniones del pueblo y de los discípulos con respecto a Jesús. Jesús quiere saber la opinión del pueblo sobre su persona. Las respuestas son variadas: Juan el Bautista, Elías, Jeremías, uno de los profetas. Cuando Jesús pide la opinión a los mismos discípulos, Pedro, en nombre de todos, dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Esta respuesta de Pedro no es nueva. Antes de caminar sobre las aguas, ya los mismos discípulos hicieron una confesión de fe: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Este es el reconocimiento de que Jesús se realiza las profecías del Antiguo Testamento. En el Evangelio de Juan, la misma profesión de fe se hace por medio de Marta: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido a este mundo. Segundo, la respuesta de Jesús a Pedro.
Dichoso tú, Pedro, Jesús proclama, porque él ha recibido una revelación del Padre. Tampoco es nueva la respuesta de Jesús. Antes Jesús había hecho una idéntica proclamación a los discípulos porque veían y oían cosas que ninguno antes había conocido. Y había alabado al Padre porque había revelado el Hijo a los pequeños, a los sencillos y no a los sabios y entendidos. Pedro es uno de esos pequeños a los que el Padre se le revela. La percepción de la presencia de Dios en Jesús no viene de la carne ni de la sangre, o sea, no es fruto de estudio ni es mérito de ningún esfuerzo humano, sino que es un don de Dios. Tercero, las calificaciones de Pedro: ser piedra de fundamento y recibir en posesión las llaves del reino. Veamos esto. Primero, ser piedra. Pedro debe ser la piedra, el fundamento firme para la iglesia, de modo que pueda resistir contra los asaltos de las fuerzas del infierno. Con estas palabras de Jesús a Pedro, Mateo animaba a las comunidades de Siria y Palestina que sufrían y eran perseguidas y que veían en Pedro el jefe que los había sellado desde los orígenes. A pesar de ser débiles y perseguidos, tenían un fundamento sólido garantizado por la palabra de Jesús. En aquel tiempo, las comunidades cultivaban una estrecha relación afectiva muy fuerte con los jefes que había dado origen a la comunidad. Las comunidades de Siria y Palestina cultivaban su relación con Pedro, las de Grecia con Pablo, algunas comunidades de Asia con el discípulo amado, con Juan. Una identificación con estos jefes de sus orígenes les ayudaba a cultivar mejor la propia identidad y espiritualidad, pero podía ser también motivo de conflicto, como en el caso de la comunidad de Corinto. Ser piedra como fundamento de la fe evoca la palabra de Dios al pueblo en el destierro de Babilonia. Escúchenme ustedes, los que siguen la justicia, los que buscan a Yahvé. Consideren la roca de la que han sido tallados y la cantera de la que han sido sacados. Miren a Abraham, su padre, y a Sara, que les dio a luz, porque solo a él lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Isaías 51. Aplicada a Pedro, esta cualidad de piedra fundamento indica un nuevo comienzo del pueblo de Dios. Segundo, las llaves del reino. Pedro recibe las llaves del reino para atar y desatar, o sea, para reconciliar entre ellos y con Dios. El mismo poder de atar y desatar se les ha sido dado a las comunidades y a los discípulos. Uno de los puntos en que el Evangelio de Mateo insiste más es en el de la reconciliación y el perdón. El hecho es que en los años 80 y 90, en Siria, existían muchas tensiones en las comunidades y divisiones en las familias por causa de la fe en Jesús. Algunos lo aceptaban como Mesías y otros no. Y esto era fuente de muchas desavenencias y conflictos. Por eso Mateo insiste en la reconciliación. Esta es y sigue siendo una de las más importantes cosas de los coordinadores de las comunidades. Imitando a Pedro, deben atar y desatar. Esto es, trabajar para que haya reconciliación, aceptación mutua y construcción de la verdadera fraternidad. Tercero, la iglesia. La palabra griega eclesia aparece más de 100 veces en el Nuevo Testamento y casi exclusivamente en las actas de los apóstoles y en las cartas. Solo 3 veces en los evangelios. La palabra significa asamblea convocada, asamblea elegida. Esta indica el pueblo que se reúne convocando por la palabra de Dios y trata de vivir el mensaje del reino, sin un instrumento y una señal del reino. El reino es más grande. En la iglesia, en la comunidad, debe o debería aparecer los ojos de todos. Es importante.
Cuarto punto de reflexión. Jesús completa lo que falta en la respuesta de Pedro y este reacciona y no acepta. Pedro había confesado: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Conforme a la ideología dominante del tiempo, se imaginaba un Mesías glorioso. Y Jesús le corrige: es necesario que el Mesías sufra y sea muerto en Jerusalén. Diciendo es necesario, indica que el sufrimiento ya estaba previsto en las profecías. Isaías 53. Si los discípulos aceptan a Jesús como Mesías e Hijo de Dios, deben aceptarlo también como Mesías, siervo que va a morir. No solo el triunfo de la gloria, sino también el triunfo de la cruz. Pedro no acepta la corrección de Jesús y trata de disuadirlo. Quinto, la respuesta de Jesús a Pedro, que es piedra de escándalo. La respuesta de Jesús es sorprendente: apártate de mí, Satanás. Tú no entiendes las cosas de Dios, sino solo las de los hombres. Satanás es quien nos aparta del camino de Dios. Literalmente Jesús dice: vete detrás de mí. Pedro quería tomar la guía e indicar la dirección del camino. Jesús dice: detrás de mí. Quien señala la dirección y el ritmo no es Pedro, sino Jesús. El discípulo debe seguir al maestro y no el maestro al discípulo. Debe vivir en conversión permanente. La palabra de Jesús era también un mensaje para todos aquellos que guiaban la comunidad. Ellos deben seguir a Jesús y no pueden colocarse delante como Pedro quería hacer. Qué importante para nosotros escuchar este mensaje de bendición y hoy, en este día, mirar a los apóstoles Pedro y Pablo, a quienes la Iglesia ha querido celebrar en una sola fiesta. Que el Dios de la vida nos ayude a ir mirando a estos dos maravillosos apóstoles y cómo precisamente en la Santa Eucaristía de hoy el prefacio nos muestra de quiénes son estas figuras gigantes. Cuando digamos: en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor y Padre nuestro, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en los apóstoles Pedro y Pablo has querido darnos un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo el maestro que la anunció con claridad. Pedro fundó la iglesia primitiva con el resto de Israel, Pablo la extendió entre los gentiles llamados a la fe. De esta forma, Señor, y por caminos diversos, congregaron a la única familia de Cristo, y coronados por el martirio, son igualmente venerados por tu pueblo. Maravilloso cómo la liturgia de la Iglesia recoge la misión de estos dos hombres de Dios. Quisiera pedir al Señor que nos ayude a imitar a estos dos gigantes de la fe. Hoy oramos por el Papa Francisco y por los obispos. Hoy oramos por la vida sacerdotal, oramos por los misioneros. Precisamente, hasta hace unos años atrás, el día 29 de junio era el día de las ordenaciones sacerdotales. Por tanto, quisiera enviar el saludo, el abrazo y la bendición a quienes hoy están cumpliendo un aniversario más de su ordenación sacerdotal. Que Dios les bendiga hoy y siempre en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo gigante y que celebremos con gozo a San Pedro y San Pablo. Pasen bien.